George Orwell, la voz crítica del siglo XX. En un rincón olvidado de la historia, nació un hombre cuyo nombre trascendería los límites de la literatura y se grabaría en las páginas del activismo intelectual. Bajo el nombre de Eric Arthur Blair, pero conocido en todo el mundo como George Orwell, este escritor y periodista británico encendió una llama de conciencia que iluminó las sombras de la opresión y la injusticia en el siglo XX. A través de sus experiencias vividas en diferentes etapas de su vida, Orwell forjó una voz incisiva que desafió al imperialismo, al totalitarismo y a la manipulación del poder. Desde los exóticos horizontes de Birmania hasta las calles desgastadas de Londres y París, y desde las trincheras sangrientas de la Guerra Civil Española hasta los oscuros laberintos de su imaginación distópica, Orwell dejó una huella imborrable en la literatura y la conciencia colectiva. Este ensayo biográfico nos invita a adentrarnos en la vida y el legado de un hombre cuyas palabras siguen resonando, recordándonos que la vigilancia, la libertad y la lucha por la verdad son pilares fundamentales en nuestra sociedad en constante búsqueda de justicia. El legado de George Orwell: vigilancia, opresión y resistencia. Eric Arthur Blair, más conocido por su seudónimo George Orwell, nació el 25 de junio de 1903 en Motiari, Bengala, India. Fue un destacado escritor y periodista británico cuya obra ha dejado una profunda marca en la literatura y en la conciencia social y política del siglo XX. A lo largo de su vida, Orwell experimentó diversas etapas y vivencias que moldearon su perspectiva y lo llevaron a convertirse en una figura prominente en la crítica al totalitarismo y en la defensa de los valores democráticos. La primera etapa significativa en la vida de Orwell fue su experiencia en Birmania, donde trabajó como funcionario colonial en la Policía Imperial India. Esta experiencia le permitió conocer de primera mano los abusos del imperialismo británico y, al mismo tiempo, lo expuso a la corrupción y la violencia del sistema. Su tiempo en Birmania despertó en él una conciencia crítica sobre las injusticias del colonialismo y sembró las semillas de su futura oposición al autoritarismo y la opresión. Después de abandonar Birmania, Orwell regresó a Inglaterra y se sumergió en la vida de los trabajadores de Londres y París. Trabajó en empleos precarios y vivió en condiciones difíciles, lo que le permitió experimentar en carne propia las duras realidades de la clase trabajadora. Estas experiencias se reflejan en sus obras posteriores, donde critica la desigualdad social, la explotación laboral y la falta de oportunidades para los menos privilegiados. Orwell se convirtió en un defensor del socialismo democrático y creía firmemente en la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. La participación de Orwell en la Guerra Civil Española marcó otro punto de inflexión en su vida y en su obra. Se unió a las milicias del Partido Obrero de Unificación Marxista, POUM, para luchar contra el fascismo, pero pronto se desilusionó con la influencia del Partido Comunista y las luchas internas dentro del bando republicano. Esta experiencia lo llevó a desarrollar una profunda desconfianza hacia los regímenes totalitarios, tanto de derecha como de izquierda, y a plasmar sus críticas en sus escritos posteriores. La obra más conocida de Orwell, y sin duda su legado más duradero, es la novela distópica, 1984, publicada en 1949. En esta obra magistral, Orwell imagina un futuro sombrío y opresivo donde un gobierno autoritario y omnisciente, personificado por el omnipresente, Gran Hermano, controla todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos. 1984, se convirtió en un poderoso símbolo de la vigilancia estatal y la pérdida de la libertad individual, y el término orwelliano pasó a formar parte del lenguaje común para describir situaciones opresivas y regímenes totalitarios. Además de 1984, Orwell escribió otras obras destacadas que exploran temas similares, como Rebelión en la Granja. Esta novela alegórica, publicada en 1945, critica el abuso de poder y la corrupción política a través de la historia de una granja en la que los animales se rebelan contra los humanos para establecer una sociedad igualitaria, pero gradualmente caen en las mismas dinámicas de opresión que habían combatido. La obra de Orwell no se limitó a la ficción. También fue un destacado ensayista y crítico social. Sus ensayos, recopilados en obras como Disparando a un elefante y Homenaje a Cataluña, reflejan su compromiso con la verdad y la justicia, así como su rechazo a la manipulación de la información y la propaganda política. Orwell creía firmemente en la importancia de la claridad y la honestidad en el lenguaje y la comunicación, y su ensayo más famoso, La política y el lenguaje inglés, aborda precisamente este tema, destacando cómo el abuso del lenguaje puede ser utilizado para ocultar la verdad y perpetuar la opresión.
A lo largo de su vida, Orwell se mantuvo fiel a sus convicciones y principios, incluso cuando eso significaba enfrentarse a corrientes políticas populares. Su independencia intelectual y su valentía para denunciar las injusticias y los abusos de poder lo convirtieron en una figura controvertida pero influyente. Aunque sus críticas se centraron principalmente en los totalitarismos nazi y stalinista, su análisis y advertencias sobre el peligro del poder absoluto y la pérdida de la libertad individual siguen siendo relevantes en la actualidad. El legado de George Orwell trasciende su época. Sus obras continúan siendo estudiadas y debatidas, y su nombre se ha convertido en sinónimo de resistencia contra la opresión y el totalitarismo. Su incisiva crítica social y política, su defensa de la verdad y su compromiso con la justicia lo convierten en uno de los ensayistas más destacados del siglo XX y en un referente moral para las generaciones venideras. En conclusión, George Orwell fue un escritor y periodista británico cuya obra refleja las experiencias y convicciones que marcaron su vida. Desde su posición en contra del imperialismo británico en Birmania hasta su lucha contra los totalitarismos nazi y stalinista, Orwell dedicó su vida a denunciar la opresión y a defender los valores democráticos. Sus novelas distópicas, como Rebelión en la Granja y 1984, así como sus ensayos y críticas sociales, han dejado un legado duradero y han influido en la forma en que entendemos y resistimos a las amenazas a la libertad y la justicia en nuestra sociedad. El adjetivo orwelliano se ha convertido en un símbolo de estos conceptos, recordándonos la importancia de la vigilancia y la defensa de nuestros derechos y libertades fundamentales. La rebelión de la granja. El candelabro. Iluminando mentes.